Volvemos con más Seminario Rosario Pymes y ahora vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la coyuntura del país, uno de los temas más importantes en la agenda hoy, que es la gestión de los puertos que cumplen un rol estratégico en la logística y el comercio exterior. Y para eso lo tenemos en comunicación a Ángel Elías. Ángel fue presidente de ENAPRO, el ente que regula el puerto de Rosario y también del Consejo Portuario Argentino, y hoy dirige una plataforma muy innovadora en el sector que se llama Smart River, que tiene que ver con la difusión de la cultura portuaria. Así que nos va a estar contando un poco más de qué va esta propuesta y cuáles son sus impresiones sobre este sector. Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, un gusto escucharlo, muchas gracias por la invitación. Bien, Bueno, Smart River es un espacio de cultura portuaria que nos pareció que era muy necesario crear, en el sentido de que la Argentina tiene un litoral marítimo muy extenso, tiene un litoral fluvial muy extenso, la mayor parte de las exportaciones del país salen por los ríos. Sin embargo, no hay una cultura portuaria. La mayoría de la gente no está tan al tanto de las discusiones sobre una industria que mueve el 85% en el orden mundial del transporte por agua, del transporte comercial. Por lo tanto, nos pareció que era muy necesario hacer una tarea de divulgación que no sea tan técnica, sino que específicamente vaya al grano y que explique lo que significan los puertos para el desarrollo del país. Este es una cuestión para nosotros muy importante porque desde el punto de vista de lo que está ocurriendo ahora en esta coyuntura, se comenzó a hablar mucho sobre los ríos, sobre los puertos y fundamentalmente sobre la hidrovía. Y nos parece que apuntamos justamente a eso, a tratar de divulgar cuáles son los elementos constitutivos de estos temas para que la gente pueda entenderlos y a su vez en la agenda pública y en la agenda de los partidos políticos, de los gobiernos, que está bastante insuficientemente tratado el tema, pueda ponerse como un punto valioso para el desarrollo de un país. Ángel, vos recién mencionaste justamente el tema de la hidrovía, que es hoy uno de los puntos que más tensión genera en el sector. ¿Podrías contarnos un poco, para una audiencia que por ahí no está tan familiarizada con este tema o no está siguiendo las novedades del día a día, cuáles son los próximos pasos a seguir en este proceso y en qué estado está hoy esta situación? Bueno, la mayoría quizá no lo conoce, pero la hidrovía es producto de un convenio internacional, de un acuerdo internacional de hidrovías entre varios países de nuestra región, básicamente los que integran la cuenca del Plata, y tiene un tramo navegable que tiene 3.400 kilómetros, desde Puerto Cáceres, en Brasil, hasta Nueva Palmira, en Uruguay, pasando por el tramo más importante, que es lo que nosotros denominamos el sistema troncal, que es el río Paraná en la Argentina, que desde 1996 se comenzó a dragar, y esto permitió que los grandes barcos que llevan exportaciones, básicamente de cereales en el año 95, 96, puedan llevar sus producciones al exterior, básicamente los mercados asiáticos, pero con una particularidad. Como el grueso de la producción en ese momento, y todavía hoy, está situada en el río de la Plata, en el río Paraná, en lo que significa la zona Rosafé, que es la zona cercana a Rosario, el hecho de que los grandes barcos pudieran entrar hasta esta zona, que nosotros denominamos río arriba o upriver, permitió bajar notablemente los costos logísticos. Y esto significó una ventaja que trajo aumento de la producción agrícola, trajo aumento de las exportaciones, generó 15.000 millones de dólares de inversiones para poner en marcha el complejo agroexportador más importante del mundo. Bueno, esto funcionó muy bien durante todos estos 25 años y luego hubo un fin de la primera concesión, que fue una concesión a una empresa privada para que dragara y que mantuviera en la profundidad del río para que pudieran entrar los grandes barcos y así abaratar los costos logísticos. Hoy esa concesión ya finalizó y se está en una etapa en donde hay que hacer una nueva concesión. En nuestra idea, lo más importante hubiera sido que se apunte a una profundización del río, a una mejora del río, custodiando, por supuesto, la preservación del medio ambiente,
para permitir que ahora los barcos, que ya no son los mismos que en el 95, 96, sino que son barcos más grandes, puedan funcionar mejor. Entonces, en este momento se está dando una discusión, una pugna, digamos, porque hay un planteo del gobierno nacional, desde la época del ex ministro Meoni, que planteó que era necesario hacer una nueva licitación pública internacional para que sean los mejores dragadores del mundo los que compitan. No hay dragas argentinas en condiciones de hacer una tarea tan importante a tanta profundidad en el río, pero una nueva licitación para poder contar con un sistema que funcione como vino funcionando hasta ahora. Hubo una serie de discusiones, algunos plantean que es mejor que se nacionalice el funcionamiento de la hidrovía. ¿Qué significa esto, nacionalizar el río? El río es nacional. Lo que significa es que hay que dragarlo, y para dragarlo hay que contar con los mejores instrumentos posibles, que son las dragas de la empresa que resulte seleccionada, ¿no? Bueno, justamente sobre eso te quería preguntar, porque el dragado es uno de los puntos que también más conflicto a veces genera con las organizaciones medioambientales, que muchas se han expresado en contra de esta práctica. ¿Pensás que cómo se debería llevar adelante para que resulte lo menos perjudicial posible para el medio ambiente? Claro, bueno, esto de entrada te diría, digo de entrada porque desde el comienzo, el hecho de que los grandes barcos pudieran llegar por agua hasta la zona donde cargan sus productos para luego exportarlos, significa que se han evitado miles y miles de camiones que hubieran tenido que llevar la carga desde Rosario hasta los puertos del Gran Buenos Aires o la salida hasta el Río de la Plata. Esto significa que la hidrovía es estratégica no solamente porque bajó los costos, sino también porque bajó los costos ambientales en lo que hace a la emanación de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, esta es una primera cuestión. Lo que es cierto es que el dragado, cuando se comenzó a hacer en el 95-96, no estaba sometido todavía a legislaciones ambientales como las que hoy existen. Pero desde luego que en esos 25 años que funcionó el dragado del río, no ha habido sedimentos que estén contaminados, por una parte. Por otra parte, no se draga la totalidad de la vía navegable troncal de 800 kilómetros. Se draga menos del 10%, que es el canal de navegación, que es por donde aparecen, por donde pasan y donde transcurren su navegabilidad los barcos. Por otro lado, en los lugares donde se draga tampoco existe una vida en la piscicultura, en lo que nosotros le llamamos el bioma. Por lo tanto, durante todo este tiempo ha habido inclusive estudios ambientales que se realizaron y nunca se generó un conflicto fuerte con el ambiente. Obviamente que si hay que dragar a más profundidad, habrá que hacer nuevos estudios ambientales. Si hay que dragar a más profundidad o rectificar en algún lugar los bordes del río, hacer algunas obras necesarias para que los barcos puedan ponerse cerca de las fábricas donde cargan sus mercaderías, etcétera, habrá que hacer también nuevos estudios. Por lo tanto, la hidrovía es básicamente un mecanismo que sostiene la navegabilidad del transporte por agua, que es, por otro lado, el transporte menos contaminante en este momento, donde todo el mundo tenemos en la cabeza los ODS establecidos para el año 2030, y queremos que el medio ambiente se garantice. Por lo tanto, a nosotros nos parece que con estas cuestiones aseguradas, la hidrovía es absolutamente un instrumento de infraestructura que no debe ser solamente un canal comercial, debe ser un canal de integración, porque entendemos que están las 4, 5, 6 provincias del noreste de la Argentina, también se les permite cultivar para que puedan traer los productos y sacarlos desde el río. Es decir, es un elemento de desarrollo importante y de integración de las regiones. Antes hablabas del peso que tiene el sector con un 85% de representación. ¿Cuáles crees que deberían ser las medidas para impulsar un desarrollo económico, pero que a la mano vaya de una política sustentable de los puertos? Bueno, yo creo que la hidrovía es una vía de navegación, el sistema navegable troncal, realmente ejemplar. Ha sido, en muchos casos, mucho menos lesiva para el medio ambiente que la propia hidrovía del Mississippi. No quiero abundar en muchos de estos detalles, pero esta hidrovía lo que tiene que tener en el futuro es estas rectificaciones, estas mejoras que pensamos que hay que dar en la nueva concesión que se tiene que realizar en poco tiempo. Ya hay un ente que se llama Ente de Control y Gestión de la Hidrovía, que está encargado de hacer el nuevo pliego de licitación. Mientras tanto,
la Administración General de Puertos está dragando transitoriamente hasta que se haga la licitación larga. Esto es con lo que hace al transporte, sobre todo, del 80% de las exportaciones argentinas, que son no solamente cereales, como se cree, no es solamente producción primaria, son harinas, aceites, que constituyen la mayor parte de nuestras exportaciones y que han generado, aún en condiciones muy difíciles como las que hemos tenido que pasar con el estiaje, que es en realidad la sequía del río, han podido salir de una manera absolutamente normal, a pesar de que hay que hacer un mayor esfuerzo para cargar los barcos y en algunos casos hay que completarlos en otros puertos porque el río está muy bajo. Pero digo, el otro elemento importante es que el transporte marítimo, yo también dije una cifra muy parecida, el transporte marítimo internacional, que tiene un 80% de todas las cargas comerciales que se hacen en el mundo, necesita funcionar de una manera lo más eficiente posible para poder generar importaciones y exportaciones. La hidrovía saca mayoritariamente exportaciones, pero también tiene importaciones. En la hidrovía, por la hidrovía ingresan muchos de los insumos industriales para que funcione nuestra economía. Ahora bien, si nosotros nos ponemos a mirar en lo que son los barcos portacontenedores tan grandes, que se han puesto bastante en la vidriera con este evento que hubo en el Canal de Panamá hace poco, cuando un barco quedó trabado, significa que también tenemos que darle importancia al transporte de contenedores. Hoy, el puerto de Buenos Aires, entre las terminales que tienen en el propio puerto y Dock Sur, tiene un movimiento de 1.500.000 contenedores. Pero es necesario para sostener el transporte del futuro, y sobre todo en esta época, que los puertos que puedan sacar contenedores y puedan ingresar contenedores tengan profundidades importantes. Quizá la Argentina en el futuro tenga que contar con un puerto de aguas profundas. Bueno, eso justamente te iba a preguntar, ¿en qué estado está ese proyecto? Porque se ha hablado mucho de la intención de llevarlo a cabo. ¿Cuál es hoy el estado de la situación en ese caso particular? ¿Y dónde vos creerías que se podría llevar adelante este desarrollo en caso de que se concrete? ¿Cuál sería la zona más óptima para hacerlo? Bueno, si vamos directamente al puerto de aguas profundas, el estudio que está realizado desde el año 2013 por la Administración General de Puertos y que se realizó viendo las prestaciones que tiene cada una de las regiones del país, indica que el lugar más adecuado para que el puerto de aguas profundas funcione, que es la boca del Río de la Plata. Y hay una localidad que se llama Pipinas, que está a 160 kilómetros de Buenos Aires y está a 90 kilómetros de La Plata, que es el lugar más adecuado que en ese momento se estudió como para poder poner un puerto de aguas profundas. Es necesario, ¿por qué? Porque los barcos que ya están llegando con más naturalidad, o seguramente van a llegar primero a los puertos de Brasil o al puerto del Uruguay, que ya draga a 14 metros. Está ya actualizando su profundidad a 14 metros. Pero nosotros no tenemos que, como somos la punta del viaje de esos barcos, nosotros tendríamos que tener un puerto que no sea solamente un puerto feeder, es decir, un puerto auxiliar, donde tenemos que ir a buscar los productos a otro lado, sino que toda la carga de contenedores debería llegar hasta acá. Por lo tanto, es muy importante hacer un puerto de aguas profundas, en concreto, pero se trata de una inversión muy grande. Este Por lo proyecto tanto, lo que hay son estudios. Sí. No, este proyecto, ¿hoy en qué estado está, digamos, en concreto? Más allá de la intención de poder hacerse o no, ¿hay avances para que se realice? ¿En qué periodos de tiempo estamos hablando en que se podría llevar a cabo en la práctica? Es un proyecto que está terminado, que se hizo en esa época y que se ha mezclado un poco a veces en la opinión pública con un reclamo de dragar el canal Magdalena, que es un canal que permitiría llegar, de haber un puerto de aguas profundas, concretamente hacia ese lugar. El canal Magdalena está, y acá sí está avanzado, porque existe un presupuesto público ya asignado para que se pueda comenzar a realizar los estudios de verificación y luego para poner en marcha el proceso de dragado. Nosotros pensamos que es una buena manera de que funcione un puerto de aguas profundas y que esto además integre el sistema portuario de la Argentina sobre bases sustentables, como vos planteás, para permitir sacar no solamente las producciones de la pampa húmeda, sino también las producciones de los movimientos de contenedores, que es tan importante para el desarrollo de nuestro país.
Ángel, y respecto de la bajante del río Paraná, que en las últimas semanas, según indican los estudios más recientes, hubo una mejora. Hoy, ¿cuáles son las zonas más comprometidas? ¿Cómo está la situación? Bueno, la verdad que la situación de estiaje que estamos viviendo, el estiaje es una situación de bajante del río de manera permanente, con distintos niveles de gravedad, va a cumplir 3 años. Dentro de 3 meses ya vamos a estar en 3 años seguidos de estiaje. Esto significó una baja muy importante en el cuidado del río y en el manejo del río. Pero yo te diría que no es solamente que se dificulta la tarea de los barcos que tienen que salir con carga, sino que ha habido un problema de salubridad, porque el agua potable en muchas ciudades se vio restringida, hubo que sacar las bombas, a pesar de que el INA, el Instituto Nacional del Agua, hizo una gran tarea para tratar de resolver esta cuestión. Esta es una cuestión muy importante, porque el estiaje sin duda va a seguir y va a haber otros momentos donde vamos a tener nuevamente situaciones de bajante. Algunos dicen, bueno, como el río Paraná y el río Paraguay tienen tantas represas, muchas de ellas de mucho porte, es decir, muy importantes, los brasileros tienen la culpa porque no abren las represas. La verdad que no. La relación con Brasil ha sido, y con Paraguay, una relación muy constructiva, muy amistosa, que ha permitido inclusive que ellos llenen las represas y manden el agua en el momento donde más lo necesitábamos nosotros. Por lo tanto, esto es una de las cuestiones que tiene que ver con que el sistema de la Cuenca del Plata es un sistema muy complejo, que forman 3 ríos, y hay que tener ahora una mirada nueva. Luego de la pandemia, pareciera que en el mundo se dieron 3 crisis muy importantes, ¿no? La crisis alimentaria seguramente se está viendo, la crisis energética, pero también vamos a tener que tener una mirada muy dirigida a otra crisis que puede ser la sucesión de eventos naturales que pueden ser muy gravosos para la vida en comunidad. Es decir, es muy posible que haya nuevos estiajes y de mayor gravedad. Por lo tanto, hay que estar muy preparados en la logística para ver cómo se responde a estas cuestiones, que son cuestiones que tienen que ver con la naturaleza. Obviamente, algo mal habremos hecho como planeta o algo mal habremos hecho como región, porque hay deforestación, porque hay muchos lugares donde la sobreutilización de las tierras en los cultivos han dado como resultado una situación donde se escurre muy rápido el agua cuando llueve. Por lo tanto, hay que mirar no solamente los regímenes hídricos de lluvia, sino también qué es lo que hay que hacer, qué es lo que debemos hacer para mantener el funcionamiento del sistema portuario. Ok, Ángel, y para ir redondeando un poco, nos acerca ya el final de este panel, te quería preguntar un poco como una conclusión de todos estos temas que estuvimos hablando. Hoy se plantea, y lo acabas de decir vos, un escenario renovado de seguridad alimenticia global. ¿Cuál es el rol que la logística, pensando en términos también más sustentables, más de optimización del transporte, puede cumplir para potenciar el desarrollo económico de la Argentina? Bueno, mirá, la logística está muy desafiada por esta nueva situación. Esta situación se puede explicar de una manera muy lineal, por supuesto, viendo que hasta hace algún tiempo, con la globalización de costos que se dio en el mundo, las empresas norteamericanas, por ejemplo, llevaban sus fábricas a los países asiáticos, a China, donde en algunos casos ganaban notablemente en lo que significaban los costos del transporte. Lo que ocurre es que es una logística muy larga, es una logística que cuando pasaron las situaciones que comenzaron a ocurrir durante la pandemia, donde había el comercio, la industria, las industrias sobre todo de los remedios, de los medicamentos, se dieron cuenta que las logísticas tan largas quizá para el futuro no son lo mejor. Digo logísticas largas porque ahora se habla del nearshoring, que es acercar lo más posible la producción a los lugares donde se consume. Esto significa que el propio Joe Biden, en unos días atrás, habló de esa logística de aproximación que puede ser también una especie de ayuda para la Argentina. El hecho de utilizar la logística como una manera de resolver los problemas de consumo, de seguridad alimentaria, etc. Por lo tanto,
Hoy la logística de última milla, la logística de acercamiento para las grandes producciones, es un elemento central para la movilidad y para el funcionamiento económico de los países. Nos parece que en esto el sistema portuario y marítimo tiene una gran importancia. Para finalizar, entendiendo en que los barcos han provocado situaciones muy graves durante todo este tiempo. Cuando empezó la pandemia y no podían salir más los barcos de los puertos de China, se dio un amontonamiento, por decir así, de barcos que ahora vienen todos juntos y han generado una situación inflacionaria por aumento de costos muy altos. Por lo tanto, nos parece que es una cuestión en la que hay que poner la mira en el sistema portuario, porque claramente va a haber cambios. El sistema portuario se está verticalizando, las grandes empresas marítimas han aumentado mucho los costos, han aumentado sus operaciones verticalmente, se han integrado. Esto también generó en Estados Unidos hace muy poco tiempo una fuerte advertencia de parte del presidente de la Nación, nada menos, sobre el aumento de los costos de estas empresas que como nunca han ganado muchísimo dinero, pero que también es cierto que cumplen un papel muy importante en todo lo que significa la logística para el aprovisionamiento de bienes, de servicios y obviamente para el manejo de importaciones y exportaciones de los países en el COMEX internacional. Bueno, sí, sin dudas la pandemia trajo muchos desafíos que vamos a tener que ir sorteando a medida que pase el tiempo. Ángel, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta edición de Seminario Rosario Pymes y seguimos ya en minutitos nomás con más en este evento. Quédense con nosotros.